Buenos días, Uchi Lora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. Qué bueno. Bueno, ya ayer hablaste de... felicité a todo el mundo, ¿verdad? Por Sí. el año nuevo. Siempre con la salvedad de que el año lo hacemos próspero nosotros y luchamos. Eso es importante. Porque hay mucha gente que la tiene gente la idea lo entienda. Sí. de que el año es un paquete que viene con un lazo y que adentro puede haber una cosa buena o una no tan buena o una regularcita. No, no. Y que lo dejan al azar, y el azar va a determinar un poco cómo va a ser el año. Nosotros somos los que le tenemos que poner adentro a este año el contenido que nos haga mantener las esperanzas en que esto vuelva a convertirse en un país. Y sobre todo superar lo que fue el año 2017, que fue un año, en términos de país y de sociedad, un año difícil. Y el gran reto, el compromiso es ver cómo se avanza en algunas de estas cosas. Hay que decir que los partidos políticos, y por supuesto que principalmente el PLD, que es el que más tiempo ha estado en el poder, han desinstitucionalizado a la sociedad dominicana. Han acabado con este país. Y lo poco que les falta por acabar de destruir están en eso. Miren, por ejemplo, la justicia. Miren cómo comenzamos el año. Una guerra entre el Ministerio Público y la Judicatura. Como si tuvieran posiciones encontradas. En el fondo, no, es tratando de echarse la culpa cada uno al otro del desastre jurídico a que ha sido llevada a la sociedad dominicana. La Procuraduría General de la República emitió un comunicado. Bueno, ayer yo me llevé de lo que había dicho la Procuraduría, de que había un permiso, unos permisos a 60 y pico de presos condenados por los crímenes más graves, por sicariato, señor, asesinar por paga, por tráfico de drogas, por violaciones sexuales, y que habían puesto en esa lista a gente de los casos Paya, Quirino, Florian Félix, Figueroa Agosto. De Quirino no, de Figueroa Agosto. Y miren cómo se han ido dilucidando las cosas al correr de los días. Lo primero es que hay una respuesta tanto de la jueza que dio los permisos como de una magistrada que al parecer fue comisionada para investigar. Esa es la jueza apellido Garavito. María Garavito Ramírez. Sí. María Garavito Ramírez. Le escribe una carta al Consejo del Poder Judicial en la cual, en esa carta, tiene epítetos en cantidad, adjetivos calificativos, yo diría que muchos adjetivos descalificativos hacia el Ministerio Público, pero tiene una verdad, o bueno, esperamos que sea verdad, tiene una respuesta contundente en un caso. Lo primero, fíjense ustedes el tono de la carta de esa magistrada. Dice que la publicación que hizo la Procuraduría General de la República sobre los permisos, y fue cierto que fue una nota de prensa que mandó la Procuraduría a todos los medios, y dice ella que esa publicación de la Procuraduría fue, oigan los epítetos, exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz, plagada de malicia. Más que noticia parece un plan para hacer saltar a la juez. Pretende desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos. Pero a la hora de hablar de los hechos, no se refiere a ellos. No. Y lejos de eso dice, no tengo conocimiento de los tipos penales por los que fueron juzgados y condenados los que fueron beneficiados con el permiso. Sí, pero eso era lo primero que había que investigar. Claro. ¿Verdad? Digo yo, no sé si es otra cosa lo que hay que averiguar, pero la gravedad de los hechos. Entonces, dice, pero sí puedo decirle que no es la primera vez que los mismos se otorgan, que los permisos se otorgan, qué bueno que vamos sabiendo más cosas, ¿verdad? Que más grave aún.
y de manera específica las mismas personas. Y vamos a llegar a un punto terrible, ¿no? Dice, quienes han cumplido al reintegrarse disciplinadamente en el tiempo en que debían hacerlo. Que la juez duró una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, que son dependencias de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Los expedientes de los internos a quienes se iba a conceder los permisos. Entonces dice, sin embargo, sorpresivamente sale esta noticia precisamente un sábado en la noche en que el pueblo dominicano se encontraba recogido celebrando la llegada del Año Nuevo, pero antes, ese mismo sábado en la noche, dice ella que estaba con su esposo interno en una clínica, dice ella, me llama la Procuradora General ante esta corte, es decir, la de San Cristóbal, para dramatizarme, oiga, para dramatizarme sobre lo sucedido cuando ya sus planes estaban en marcha. Esto es guerra, ¿eh? Esto es guerra abierta y con todas las municiones. Entonces dice ella que ella confía en la juez que dio los permisos. Y aquí viene una respuesta contundente. Después de todos esos epítetos, dice lo siguiente. Agrega algunos más y observen la conclusión. Dice, he observado el protagonismo con que el Ministerio Público quiere manejar los centros penales de este departamento respecto al cumplimiento de las penas de los internos, área que no le compete ni corresponde según lo dispone la ley. Sin embargo, otorgan permiso al margen del juez de ejecución de la pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso Paya Baní, el señor Luis Lara, en fecha 1 de enero de 2018. Ahí sí responde con contundencia. No en defensa de los permisos dados, porque no encontramos un solo dato que permita destruir la denuncia que hizo el Ministerio Público. Pero entonces denuncia al Ministerio Público, sobre todo, y lo pone muy en entredicho, sobre todo porque el Ministerio Público había dicho que entre los favorecidos con los permisos había gente de caso Figueroa Agosto, caso Florian Félix y caso Paya Baní, un tumbe de drogas con ¿cuántos asesinatos fueron? 8, creo que 8. Entonces hicieron un paredón, fusilaron 8 y justamente uno de ese caso, y es uno de los principales condenados a 30 años, dice esta juez que el Ministerio Público soltó a ese, le dio permiso a ese ahora. Es decir, que el Ministerio Público está condenando a una juez porque dio permiso a todos esos criminales y resulta que dice esta juez que el Ministerio Público a su vez soltó a ese señor Lara del caso Paya. Debe haber una información, yo diría que a más tardar a las 8 de la mañana. El procurador, esto amerita que el procurador amaneciera en la Procuraduría escribiendo una respuesta diciendo que eso es mentira. Y si es verdad, que renuncie. O dice que es mentira o deja eso. Porque se ha hecho este escándalo por los permisos que ha dado una juez y resulta que la Procuraduría ha hecho exactamente lo mismo, como dice la magistrada Garavito. Esto es gravísimo. Ahora, esos son detalles. El fondo es otro. El fondo es otro. La juez que dio los permisos, la magistrada Catherine Rubio Matos, da unas declaraciones en las que no aclara. Dice, actúe apegada a lo que dice la norma, y dijo que, y justificó la aprobación de esos permisos por lo siguiente, oigan esto, porque es competencia del tribunal dar los permisos, porque dice que el artículo 40, acápite 16 de la Constitución, dice que las penas privativas de libertad,
están orientadas a la reeducación y reinserción de la persona condenada. Es decir, si a eso vamos, entonces todos los presos deberían irse para su casa, porque todo el que está condenado dice aquí que para que se rehabilite. Bueno, pues abran la puerta. Entonces, y dice que internacionalmente cita tratados, un congreso en Estados Unidos sobre la prevención del delito de 1955 que dice que la justificación de las penas y las medidas privativas de libertad son para proteger a la sociedad contra el crimen. Bueno, pues de eso se trata. Pero no dice qué fue, es decir, una justificación de este merece esto por esto, por esto y por esto. Cuando la Procuraduría había dicho que con esos permisos se habían violado varias normas. Dice que los requisitos que no fueron respetados por la decisión de esta juez son que hay que hacer una evaluación psicológica del interno que va a ser que va a recibir el permiso. El permiso, sí. Que dice la norma que hay que hacer una evaluación psicológica y no se hizo. Y no vemos que ninguna de las dos juezas diga, sí señor, sí se hizo, no lo dicen. Que había que hacer una evaluación jurídica, una evaluación de educación, otra de asistencia social, otra evaluación médica, otra evaluación de seguridad, prueba de dopaje y de embarazo, según el caso. Es decir, ni siquiera se hicieron esas pruebas, por lo que dice la Procuraduría y que las juezas no desmienten. Que no se levantó un perfil de seguridad, que se requiere que el interno haya salido por lo menos 6 veces con custodia y que hay que tomar en cuenta la gravedad de los hechos cometidos. Y lo que dice la Procuraduría es, bueno, por ejemplo, ese del caso Paya, que dice entonces una de las juezas que fue la Procuraduría que lo soltó, que le dio el permiso. Sí. Es tráfico de drogas y un asesinato masivo. Sí, lo más importante, Uchi, es que ese debate que hay y esa confrontación en estos momentos en San Cristóbal entre el Ministerio Público y el Poder Judicial pone de manifiesto la situación de crisis, la situación de gravedad que el sistema de justicia penal en la República Dominicana tiene y al que nosotros hemos hecho referencia en múltiples oportunidades, porque este no es el primero, este es un nuevo escándalo de los distintos escándalos que han estallado, que han salido a nivel del sistema judicial en nuestro país. O recordemos recientemente el caso de Quirinito, que fue trasladado precisamente desde allá de San Cristóbal por un juez que tiene que ver con el tema de aplicación de las penas, que lo trasladó hacia San Francisco de Macorís y de forma irregular. Y posteriormente, entonces, dentro de la justicia dominicana, lo murieron, como tú señalas. Sí. Entonces, este es un escándalo distinto al que estamos viendo en estos momentos. Y lo que pone de manifiesto esto es que, bueno, la justicia necesariamente tiene que ser intervenida. En estos casos estamos hablando de un hecho que parece que no es solo práctica de miembros del Poder Judicial, sino que por lo que indica la jueza el día de ayer, María Garavito Ramírez, que es la encargada de Corte de Apelación en el Departamento Judicial de San Cristóbal, pues también es práctica del Ministerio Público. Ahora, eso no quita la gravedad del hecho cometido por las representantes del Poder Judicial. ¿Y por qué uno dice gravedad del hecho? Porque el hecho está ahí, como tú señalas, no lo han desmentido. Se le dio permiso a más de 50 presos, a 50 detenidos por casos graves, no estamos hablando de cualquier tipo de caso. En segundo lugar, no es la primera vez que esto pasa, sino que
todo indica, y la jueza así lo admite, que es una práctica cotidiana, es una práctica común en San Cristóbal, pero muy probablemente en muchos otros departamentos judiciales del país, que determinados presos reciban permiso sin cumplir con los procedimientos que establece la legislación dominicana, porque parece que las únicas cosas que se toman en cuenta es que haya cumplido un tercio de la pena o que haya regresado, haya detenido determinada conducta dentro del centro penitenciario y que haya regresado después de habérsele dado un permiso. Ahora el tema de irregularidades, porque no se cumple con todos esos procedimientos que tú leías, pero privilegios, Uchi, porque no estamos hablando de cualquier tipo de preso, estamos hablando de presos vinculados a casos muy graves de crimen organizado en la República Dominicana, y eso inmediatamente te lleva a establecer el perfil de esa gente que recibe permiso, que no recibirían el permiso sin recursos como para poder obtener lo mismo. Y sobre los beneficiados con esos permisos, sería bueno que informen si entre los beneficiarios había gente que se robó un triciclo, ajá, o un par de tenis, sí, o una mano a plátano. Había beneficiarios con ese perfil. con ese perfil. Porque hasta ahora lo que ha dicho la Procuraduría, y en el caso de la denuncia contraria, la juez contra la Procuraduría, es que han sido criminales de los más peligrosos, de los que han cometido los peores hechos, los hechos más graves que se han visto aquí, salvo los de corrupción, porque eso sí que no pagan, ¿verdad? Entonces, esto es una guerra entre las dos partes del Poder Judicial, la Judicatura y el Ministerio Público, pero ambas partes le sirven a la impunidad. Tienen el mismo amo y vienen del mismo comité político y del mismo comité central. Y le sirven a la corrupción las dos. Tanto la Judicatura como el Ministerio Público. Entonces, la guerra no parece ser un asunto de principios. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República, que hace un trabajo de relaciones públicas bastante intenso, no pudiéramos decir eficiente, porque eficiente sería si reflejara hechos que justifiquen, que digan que está trabajando bien el Ministerio Público. El equipo de relaciones públicas puede ser lo más eficiente del mundo, pero no puede hacer magia, no puede hacer que la gente crea que se está haciendo justicia en este país. Entonces, en una nota de prensa que mandaron ayer, el Ministerio Público habla de la gran labor que ha hecho contra la corrupción. Y dice que en el 2017 logró que se condenara a 21 funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción, con penas de hasta 8 años de prisión y pago de multas por monto que superan 100 millones de pesos. 100 millones de pesos para lo que se roban aquí es la dieta de un corrupto en un día. Entonces, dice la Procuraduría que como nunca antes han sido sometidas a la justicia decenas de funcionarios y exfuncionarios de altísimo rango. Ajá, ¿cuántos están presos? ¿Cuántos están presos? ¿Quiénes son esos 21 que han condenado? No menciona, por lo menos la publicación que había en la prensa, solamente menciona uno de los 21. ¿A cuál? A Raúl Mondesí. Bueno, te iba a decir, 2 alcaldes. En un ayuntamiento, sí. El de Mondesí de San Cristóbal. Exacto. Y el de San Francisco de Macorís. Ex alcalde de San Francisco de Macorís. Entonces, oye cómo termina esa nota de la Procuraduría. Dice que el procurador Jean Alain Rodríguez dijo que seguirán duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor administración de los fondos públicos, fomentar el establecimiento de una cultura de transparencia y fortalecer cada vez más la lucha contra la corrupción en el país, esperando que el Poder Judicial haga también su parte. Es decir, él está diciendo, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Lo que hace falta es que los jueces lo hagan. A pesar de eso, el caso de todos esos altos funcionarios y exfuncionarios que están todos en sus casas, muy bien lo dijo la juez Miriam Germán Brito, hicieron un sometimiento cojo, torcido, incompleto, calimocho para que se caiga. Porque esos son los mecanismos de la impunidad. En la judicatura, el archivo definitivo y el no al lugar. En el Ministerio Público, expediente cojo, calimocho, incompleto y torcido. Y la gran prueba la tiene ahora, a principios de este año, el Ministerio Público, cuando tiene que presentar el expediente de la investigación que ha realizado con relación al caso de Odebrecht, que concluiría el periodo para esta investigación ahora a finales de este mes de enero a principios de febrero. Y ahí sí veremos si efectivamente el Ministerio Público está en disposición de presentar expediente y acusaciones lo suficientemente bien documentadas como para que estos casos se vayan a un juicio de fondo y los responsables sean condenados, porque parece ser que la justicia contra la corrupción en la República Dominicana solo es posible si viene desde fuera, porque desde aquí adentro se ha hecho muy difícil. Los pocos casos de corrupción, sobre todo vinculados al caso de Odebrecht, que han llegaron por la situación, la investigación que se hizo desde Estados Unidos y Brasil sobre estos casos, y ahora la última decisión de los Estados Unidos con relación a Rondón, ¿no? Quitándole la visa. Pero vamos a ver, tú tienes toda la razón. Es más, el caso se sabe aquí porque vino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y porque fue confesado, porque la empresa tuvo que confesar ante la justicia de Brasil y ante la de los Estados Unidos. Ahora bien, los invito a leer un trabajo muy interesante que publica hoy Diario Libre sobre este tema, donde dice que, como sabemos, que el procurador tiene que presentar a fines de enero, como dijo él, a fines de este mes, o a más tardar el 7 de febrero, que fue el plazo que le dio la judicatura, para que presente las pruebas y haga el sometimiento para el juicio de fondo de los involucrados en los sobornos de Odebrecht. Tiene que presentar las pruebas del pago de los 92 millones de dólares de soborno a funcionario público. Es decir, que lo único que tiene que hacer el Ministerio Público es demostrar un crimen ya confeso, pero sobre el cual el Ministerio Público ni siquiera se atreve a investigar las sobrevaluaciones de las obras. Y todos sabemos por qué, todos los dominicanos lo sabemos. Porque si investigan eso, ese caso se llevaría medio gobierno y medio partido. Medio gobierno y medio partido, y soy conservador. Entonces, dice Diario Libre que la Procuraduría General de la República deberá presentar documentos, pero también testimonios, porque hasta ahora lo que tiene son unos documentos que ha dado la Odebrecht. Pero dice él que las delaciones premiadas que le suministraron las autoridades de Brasil solo tendrían valor en la fase instructiva del proceso, pero no para un juicio de fondo, oral, público y contradictorio. Y destaca que aquí hemos ido por un camino muy diferente al de Perú, cuya justicia interrogó a Marcelo Odebrecht. Lo interrogó. Usted ha oído que ese superprocurador que nos gastamos, no es que haya hecho una diligencia, no, para interrogar a Marcelo Odebrecht y a los demás involucrados. No, yo creo que ni se lo ha soñado, porque ese sueño a él no le va a llegar, de investigar de verdad. Repito, eso se llevaría medio gobierno y medio partido. Entonces, ¿qué pasa? No se puede averiguar cuánto nos robó la Odebrecht con todas las sobrevaluaciones. Aquí presentamos
un reportaje sobre la carretera Casabito-Jarabacoa, que ustedes vieron los derrumbes que tiene, inaugurada hace 5 años, a $1,500,000 el kilómetro, cuando en Alemania el kilómetro de carretera sale a un promedio de $160 el kilómetro, y aquí $1,500,000 una carreterita, y está toda desbaratada. Entonces, es decir, que lo que se han robado aquí es tanto, pero es tan fácil de probar, que solo un ministerio público y una judicatura que están al servicio de impunidad no van a llegar a nada, y no van a llegar. No van a llegar. No sé si a algún dominicano le va a caber duda de que ahí no va a haber un solo condenado. Todo esto es allante. Y ahora di que el ministerio público y la judicatura en una guerra, cuando los dos le sirven al mismo partido, al mismo gobierno, a la misma corrupción y a la misma impunidad. Ambos a dos, mataril, herilerón. Entonces, como bien señala Diario Libre, dice que la Procuraduría tendría que presentar como testigo a Luis Antonio Mameri, vicepresidente y dirigente del área internacional de energía de Odebrecht para América Latina, a Marcos Vasconcelos Cruz, ex gerente de Odebrecht en el país, Luis Eduardo Darrocha Soares, del área administrativa y financiera, Luis Franca y Marcos Bilinsky, que eran los del Main Bank que compró la Odebrecht en la isla de Antigua. Compró un banco para canalizar por ahí los pagos ilegales, porque cualquier banco hubiera cuestionado. Entonces ellos compraron el banco y ellos hacían las operaciones. Entonces, dice que el Ministerio Público debería presentar a esos testigos para que tenga base su acusación. Pero es muy bueno presentar una acusación contra los compañeros con unos papeles que llegaron ahí y sin ningún testimonio ni ninguna prueba. Entonces, ese expediente señala que Soares y Migliaccio, del grupo que acabo de mencionar, que estaban en Miami manejando los sobornos, viajaban toda la semana a la República Dominicana. Pero y el señor, ¿cómo se llama? El brasileño que estaba aquí. Joao Santana. Joao Santana tenía su despacho en el Palacio. Y él lo que era asesor de la campaña del candidato del PLD, que es el presidente. Pero él no tenía su despacho en el PLD, lo tenía en el Palacio. Entonces, el departamento de soborno fue instalado aquí. Lo dijo Marcelo Odebrecht, no al procurador dominicano, que no ha hecho ni va a hacer ninguna diligencia para interrogarlo. Pero lo dijo, que mudaron para acá porque aquí se sentían más seguros. Entonces, ¿qué va a pasar con esa guerra entre un ministerio público y una judicatura que, sirviéndole a la misma impunidad, a la misma corrupción, al mismo partido y al mismo gobierno, se están tirando las cajas y los cajones porque cada uno quiere que la gente piense que es el otro? Y eso es todo lo que pasa ahí. La crisis de la justicia dominicana no está en una guerrita entre jueces y procuradores. No es ahí donde está. Está en que todos, tanto el Ministerio Público como la Judicatura, están confabulados para proteger a los delincuentes. Y eso es lo que van a hacer. No van a hacer ninguna otra cosa diferente a eso. Y eso nos deja a los ciudadanos dominicanos la responsabilidad de luchar por sacar del ordenamiento jurídico de las estructuras judiciales de la República Dominicana a todos los cuadros políticos que han metido ahí para hacer eso. Hay que sacarlos a todos. Y por eso hay que seguir reclamando justicia independiente para el fin de la impunidad. Y ese es el gran objetivo que hay que perseguir. Siempre hay locos viejos que quieren otra cosa, una revolución.
El objetivo es justicia independiente y hay que exigirlo. Y ahora, no di que para cuando hagan unas elecciones en el 2020, que las cosas seguirían igualitas. No, ahora es que hay que exigir eso. Y eso reta a cada dominicana, a usted, a cada uno de nosotros, a cumplir con un deber frente a Juan Pablo Duarte, que fundó esta patria para que fuera manejada con honradez, como lo hizo él. Nos reta a cada uno a salir a reclamar la independencia de la justicia para el fin de la impunidad.